Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. El día de hoy vamos a realizar unos ejemplos ya consolidando los diferentes tipos de relaciones que conocemos en base de datos y bueno, trabajarlos con JPA y con Hibernate, ¿no? Vamos a hacer los ejercicios utilizando IntelliJ IDEA, MySQL y Gradle, ¿no? En el caso de que se esté practicando con Maven, no hay ningún tipo de problema. Las dependencias son similares, solamente que hay que colocarlas respectivamente al entorno que se esté trabajando. Así que nada, comenzamos. Lo que voy a hacer, yo tengo ya una carpeta, en este caso es llamada DAWI, y voy a crear una nueva carpeta, solamente para mi caso, ¿ok? Se va a llamar repaso. Voy a copiar esta dirección porque es la que voy a definir en mi proyecto. Voy a abrir IntelliJ IDEA. Listo. Acá se abrió IntelliJ IDEA. Y lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. Acá en New Project. Como nombre lo voy a colocar repaso. No tengo ningún tipo de problema. Y acá voy a pegar la dirección que he colocado hace un rato. Sí quiero que se cree un proyecto de Git porque lo voy a subir para que ustedes lo puedan revisar. Va a ser un lenguaje Java, va a tener Gradle, estoy trabajando con Java 17. El DSL de Gradle va a ser Groovy. No voy a hacer que me agregue un ejemplo de código. Voy a trabajar con la instalación local de Gradle. Y acá yo voy a colocar con punto .code, ¿no? Con punto .code. Y le doy en crear. Listo, ahí se crea el proyecto. Que lo que voy a hacer es una configuración más que todo para poder tener una mejor organización. Voy a simular un workspace, ¿no? Hay dos grandes diferencias en trabajar con Eclipse, con STS y con IntelliJ IDEA. Es de que Eclipse trabaja con algo llamado workspace, que quizás ustedes ya lo han escuchado anteriormente, en el cual tú tenías un workspace y dentro de este workspace podías tener otro tipo de proyectos. IntelliJ IDEA no trabaja así, sino que trabaja mediante módulos o simplemente proyectos. Entonces, para poder simular eso, lo que voy a hacer es crear ciertos módulos de trabajo, ¿ok? Entonces, a ver, comenzamos. Eh, Voy a crear un proyecto que se llama One to One. Sí, ciertamente ya hay un video de One to One, pero acá lo voy a reforzar y quiero darle un poco la vuelta a esto. El video de One to One que ya existe acá en este canal está hecho con Gradle y, perdón, con Maven y con STS, así que también sirve como referencia. Pero lo que voy a hacer acá va a ser algo distinto y lo que va a ser de distinto es de que primero vamos a comenzar creando la base de datos, llenando la información a la base de datos y obviamente consumir esta información y tener estas interacciones, ¿ok? También nos sirve como un pequeño repaso de lo que hemos estado conversando. Entonces yo tengo acá mi carpeta de repaso, le voy a dar clic derecho en nuevo, a ver, nuevo, y voy a crear un módulo. Este módulo lo voy a llamar One to One. Si tú no quisieras trabajar de esta manera, porque puede ser que nos confundan al inicio, no te preocupes, puedes trabajar como lo has estado haciendo, creando proyectos separados de cero. No hay ningún tipo de problema. Yo lo que voy a querer es almacenar estos pequeños ejemplos dentro de mi carpeta de repaso. ¿Sí? Además, esto nos va a servir para poder tener una mejor herencia de dependencias en el caso que fuese necesario. Para los ejemplos que voy a mostrar, no me basta y me sobra que solamente mis directorios de mis proyectos estén ubicados en ese lado. Lenguaje Java, todo lo mismo, ¿no? Bueno, el padre es repaso, no hay ningún tipo de problema. Y va a seguir siendo con Codeby con One to One. Le doy en crear. Y lo que está haciendo esto, voy a cerrar todo. Lo que está haciendo esto es creándome una carpeta, ¿no? O un proyecto llamado One to One que tiene su propia estructura en Java. Y acá es donde yo voy a trabajar. Listo. Bueno, comentarles de que yo estoy trabajando con Docker, ¿no? Tengo ya activa la imagen de Docker. Se los muestro acá. Eh, Eso no debe incurrir ningún tipo de problema, sino igual que les muestro para que ustedes vean que estoy trabajando, quizás ustedes también lo quieran replicar, ¿no? Estoy trabajando con Docker PS, vamos a ponerle, vamos a ver, y listo,
Como pueden ver ustedes, estoy trabajando con un contenedor de Docker, en este caso de MySQL, en el cual está persistiendo la información en el volumen. Les muestro sumamente rápido, ustedes no tienen que hacer eso, así que no se preocupen. Tengo un Docker Compose en el cual estoy dirigiendo la versión. Tengo la última versión de MySQL. En este caso se está creando la imagen, bueno, que ya se creó con la base de datos CodeBee y básicamente estoy persistiendo todos los datos, ¿no? Esto es importante porque ciertamente toda la información que voy a estar trabajando no la quiero perder, quiero persistirla. Entonces, como no tengo instalado un server SQL, lo que estoy simulando con este contenedor es que cada vez que se levante una instancia de esa imagen que es un contenedor, pueda recuperar toda la información que he trabajado anteriormente, ¿no? Es por eso que gracias a eso yo trabajo con dbeaver, yo puedo tener mis distintas bases de datos trabajadas anteriormente. Algo importante también a tener en cuenta es de que si tú estás trabajando con tu MySQL Server y tu Workbench, no hay ningún tipo de problema. Inclusive, eso es lo que vamos a encontrar en las máquinas del salón, ¿no? Así que no tengan ningún tipo de problema, sino de que quiero que sepan de que hay otras maneras de poder hacer eso. ¿Sí? Listo. Entonces, nada, lo que voy a hacer básicamente es crear una base de datos. Voy a cerrar todo. No voy a guardar nada. Y lo que voy a hacer es generar un nuevo script. Ok, a ver, un segundo. Voy a crear un nuevo script. ¿Y cuál va a ser la dinámica o qué es lo que se quiere lograr acá? Lo que se quiere lograr acá es que yo voy a crear una base de datos, voy a llenar la información y lo vamos a persistir. Ya hemos hecho ejercicios anteriores en lo cual desde nuestra aplicación de base de datos, perdón, de nuestra aplicación Java, trabajando con JPA y con Hibernate, nosotros lo que hacemos es crear la información, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es para tener resultados a primera mano, ¿no? Además, como le digo, nos sirve como un repaso. Si es que nos preguntasen, por ejemplo, quiero ver toda la información que está en la base de datos. ¿Sí? Para esto, obviamente yo ya creé mi base de datos para hacer este ejemplo. No lo hago de cero, pues si no me demoraría bastante. Voy a tener lo que es la creación de base de datos. Creo que no hay ningún tipo de problema en la creación de base de datos. Vamos a colocar el siguiente comando que crea nuestra base de datos, ¿no? Vamos a crear una base de datos llamado demo.jpa one-to-one, es porque estoy haciendo un ejercicio de one-to-one. Tú puedes crear la base de datos que tú quieras, definitivamente orientado al proyecto que vas a realizar, ¿no? Quizás te pueden pedir ahí que crees una base de datos con tus apellidos, ¿no? Que sería lo más correcto. Listo, creo la base de datos. Ahora voy a situarme en esa base de datos con este comando de acá. Ya estoy utilizando nuestra base de datos, inclusive si yo quiero actualizar acá, le doy un refresh, demo JPA one to one. ¿Listo? Voy a crear las siguientes tablas. Voy a crear una tabla persona, que es la que yo voy a mapear posteriormente. Esta tabla persona es, bueno, es una tabla que tiene un ID big int, ¿no? Es un autoincrement y tiene una llave primaria. Y solamente tiene lo que es un nombre. ¿Ok? Y lo que voy a crear también va a ser una tabla documento. Ya habíamos visto en el ejercicio anterior, pero lo estoy creando nuevamente para que vean. Tengo un ID que va a representar la llave primaria de documento. Voy a tener un tipo, que es un bachar de 50, not null. Una fecha de expedición que es un date. Y obviamente la relación con la persona. Esta es una relación de uno a uno. Y algo importante es que solamente en SQL como estructura de física de las tablas, por así decirlo, siempre hay una relación unidireccional. Quiere decir que solamente una de las tablas conoce a la otra tabla. En este caso, documento es la tabla propietaria que conoce a persona, pero persona ni enterado que existe una tabla de documento. ¿Esto por qué les indico? Porque cuando nosotros mapeemos esto, ya sea un proyecto o simplemente queremos practicar, tenemos que entender muy bien hacia dónde se va a orientar nuestras direcciones de JPA. JPA tiene un agregado, un plus, cosa que no tiene SQL. SQL tiene solamente unidireccional. En cambio, JPA nos permite tener unidireccional y bidireccional. ¿A qué se refiere eso? De que tanto una entidad, una clase que van a ser tablas, puede conocer a la otra tabla y viceversa. Eso ayuda bastante a que nosotros podamos obtener información, ya sea de la tabla A hacia la tabla B o de la tabla B hacia la tabla A. Pero también podemos seguir lo mismo de las tablas de base de datos. Podemos crear clases en JPA, en Java, ¿no? Que sean unidireccional. Por ejemplo, voy a tener producto categoría, ¿no?
puedo decir que solamente categoría conozca producto, ¿no? Entonces, desde categoría voy a poder navegar al producto, pero en producto nunca voy a poder navegar a categoría porque no existe esa relación. ¿Ok? Eso de ahí ciertamente de una manera explícita es un poco más detallado de cómo funciona JPA. Igual con la práctica que te recomiendo que vayas haciendo, es importante poder entender eso, ¿no? Las relaciones de one to many, many to one y many to many, ¿no? Ok, listo. Se creó, vamos a crear la tabla documento, ¿ya? Bueno, se crea el constraint que va a hacer referencia a la FK. Y yo ya como ejemplo tengo diferentes tipos de insert, solamente como datos dummy para poder hacer este ejercicio. Voy a hacer este insert acá. Ujú. Y si yo hago un select, vamos a hacer un select, vamos a hacer un select from a persona. ¿Sí? Listo. Ahí está. He agregado 100 personas. No le he colocado nombre por un hecho de que es un dummy, son ejemplos, son eso los que he agregado. Ok, y también voy a registrar 100 documentos. Ok, obviamente como es una relación de uno a uno, voy a tener voy a bajar un poquito esto, voy a tener 100 personas con sus propios documentos, ¿no? No va a ser distinto. Ok, listo. Entonces acá yo tengo mi documento y le estoy dando la fecha que estoy insertando, el core date y sus personas vinculadas, ¿no? Entonces, si yo voy a actualizar esto, no, acá tenía mi tabla, voy a actualizarla, tengo mis tablas y voy a ver un diagrama, ¿ok? Entonces, la relación que tenemos acá, voy a agrandar esto, tengo documento y tengo persona, en el cual yo te indicaba de que siempre en base de datos la dirección es unidireccional. Documento sabe la existencia de persona, pero persona ni enterado, ¿no? Obviamente hay maneras de simular que haya una bidireccionalidad trabajando con join, ¿no? Con join tú puedes obtener información, puedes hacer un from a persona y puedes obtener datos de documento, ¿no? Pero eso es gracias al join, porque estás recogiendo información, pero físicamente cuando tú creas tablas son unidireccionales. Entonces, y así ya tenemos creado nuestras tablas de base de datos. Entonces, eso es importante, eso te lo estoy recomendando de que puedas tenerlo en cuenta al momento de venir las siguientes prácticas, ¿no? Crear tu tabla. Obviamente, quizás no vas a crear 100 registros, ¿no? 5, 6, 7, dependiendo del enunciado que te venga, es importante que lo puedas tener en cuenta. Y yo creo que con eso ya tenemos lo que es la creación de la base de datos. ¿Sí? Ahora, a ver un segundo.